buenas tardes, amigos de Forbes. Soy Alejandro Ángeles, director editorial de Forbes México, y quiero invitarlos a una sesión virtual muy interesante que vamos a tener con Jorge Noguera, presidente divisional de Mastercard para México y Centroamérica, sobre temas que nos van a conectar con lo que hemos vivido en los últimos meses, con lo que viene, la llamada nueva normalidad, en este caso, en la perspectiva regional. Si quieres, Jorge, empezamos diciendo o que nos digas cómo ve Mastercard esta siguiente normalidad, ¿no? En términos generales, y después abordamos ya la parte de soluciones y productos financieros en los cuales Mastercard está innovando. Perfecto, Alejandro, y muchas gracias por la invitación. Tal vez para empezar, te cuento que nosotros en Mastercard hemos tenido la oportunidad de ver esta pandemia desde que empieza en China, se expande por Asia, va a Europa, regresa por África y termina en América. Ese ciclo nos ha permitido a nosotros, por la presencia global que tenemos, el ver el desarrollo de la pandemia, la reacción de los países, la reacción de nuestros clientes, del ecosistema, y tratar de aprender. Lo primero que hicimos al inicio de esta pandemia fue tratar de poner en cajoncitos lo que estaba pasando y la forma en que estábamos reaccionando en cada uno de los países. Esos cajoncitos, esas etapas, son 4 para nosotros. La primera, que todos estamos familiarizados, es la de contención. Se cierra todo, la gente está prevenida, no sabemos realmente qué nos está pegando. Y esa etapa de contención es una etapa de prevención, de aprendizaje. Se toman medidas muy rápidas en cada gobierno, no solamente de cierre, sino también de prevención de ciertas acciones. Si la gente no va a estar trabajando, pues entonces busquemos no cobrarles esta situación, busquemos que tengan ayuda en esta otra situación. Esas son el tipo de actividades que pasan en la etapa de contención. Luego, pasan unas semanas, tal vez un par de meses, y vemos una etapa de estabilización, donde entendemos un poco mejor cómo se comunica el virus, cómo se transmite, qué áreas de la economía se pueden abrir, qué población es más vulnerable, etcétera, etcétera. Y esa etapa de estabilización trae un poco de apertura en algunos de los mercados, y en nuestro negocio en particular, que es medios de pago, la gente, después de estar contenida y salir corriendo a buscar el enlatado y los chistes de siempre del papel higiénico y demás, hoy en esa etapa de estabilización lo que empieza es a normalizar un poco su vida diaria. Necesito víveres, necesito comida, de pronto inclusive necesito ropa. Empieza a estabilizar un poquito su comportamiento, y ahí sale un jugador bien importante, que es el domicilio, para ayudar a transicionar entre la contención y la estabilización. De la estabilización pasamos a lo que estás hablando, a la normalización. Pero esa normalización no es, está bien, todo se acabó y nos vamos a la situación de hace 8 meses, de 2019. No, esa normalización es, entendimos lo que está pasando y ahora sabemos, o empezamos a saber cómo actuar, porque no necesariamente está todo descrito. Tenemos mejores tratamientos en los hospitales, hay un poquito más de receso en la contaminación. Entonces, esta normalización viene acompañada de nuevos comportamientos, viene acompañada de nuevos usos. Y como pasan múltiples meses, esos nuevos usos se empiezan a afianzar, que es lo que realmente define una nueva normal. Y se hace un cambio cultural o de otra manera, pero pasa suficiente tiempo como para que ese nuevo normal se establezca. Y ya vamos a hablar un poco más de qué es el nuevo normal. Y por último, es la etapa de recuperación o crecimiento nuevamente. Algunos países, toma China, que cerró, estabilizó, controló y por distintos mecanismos, ahora es una economía que está nuevamente abierta y que está empezando a crecer. Tenemos economías que estuvieron mejor preparadas
Por ejemplo, en Guatemala los tomó mejor preparados. Es una economía que, aunque como que la economía no está creciendo, algunos de sus rubros están empezando a nivelarse. Entonces, pasamos por estas 4 etapas y terminamos en una etapa futura de recuperación y de crecimiento, pero que va a estar plagada de nuevos comportamientos. Muy, muy interesante, Jorge, y este planteamiento que hacías al final en cuanto a los niveles de preparación que debimos de haber tenido en la región, ¿no? Fue una de las últimas en este recuento que hiciste que recibieron el impacto frontal y duro de la pandemia, lo cual hubiera querido decir que debimos de haber tomado previsiones, ¿no? Y provisiones en cuanto a lecciones aprendidas en otras regiones. Y bueno, pues acá un poquito porque llegó tarde o porque se tardó en llegar esta situación y porque quizá los gobiernos, las instituciones no enfrentaron, ¿no? Todo esto al inicio. ¿Qué lecciones nos deja en cuanto a la forma en la que estas 4 etapas que mencionabas de contención, estabilización, normalización y recuperación nos dejan, ¿no? Es decir, ¿en qué etapa de estas estamos ahora y si vamos jalando al parejo que las otras regiones? Sí, nosotros estamos, dependiendo del país, en Latinoamérica, estamos entre estabilización y normalización. Todavía no estamos en crecimiento y recuperación. Mercados como el panameño o el guatemalteco acaban de abrir. En México nunca realmente se cerraron aeropuertos, sí había restricciones, pero se podía volar de un lado al otro, mientras que países como Costa Rica, Panamá, Guatemala tenían aeropuertos cerrados y tenían medidas más estrictas. Sí aprendimos, y voy a dejar de lado un poco el tema de salud y más bien para concentrarnos en el ecosistema de pagos. Lo que hicimos fue en cada una de estas etapas sí mirar el mundo y mirar qué podíamos aprender de lo que estaba pasando en el mundo y rápidamente traerlo a nuestros mercados. Lo primero que lo digo con bastante orgullo es que llevamos ya años trabajando en prepararnos del lado Mastercard para la digitalización. Es uno de estos tambores grandes que nosotros hemos venido batiendo en los mercados. Preparémonos para la digitalización con un ángulo un poco distinto. La digitalización para nosotros en medios de pago implicaba cerrar 2 brechas. La brecha de la inclusión financiera, por un lado, y la brecha de la apertura o la inclusión digital, que son para nosotros básicamente derechos humanos. Porque si no estás incluido en el mundo financiero, si no estás incluido en el mundo digital, no puedes aprovechar las ventajas que todos damos por hechas de beneficio, de productividad, de acceso a crédito que la mayoría podríamos tener. Entonces, veníamos trabajando en ese sentido. ¿Y qué significaba eso? Crear las herramientas y los productos necesarios para llegarle al público en general con productos que fueran no solamente con la misma experiencia de usuario, sino con la misma seguridad. Este tambor que veníamos batiendo fuerte se aceleró, porque en esta transición de estabilización, como hablábamos ahora, a normalización, los domicilios, las órdenes digitales, la necesidad de pagar digitalmente se aceleró. Nosotros hemos visto la aceleración de los medios de pago digitales en 6 meses que no se habían visto en 3 años. Crecimientos no solamente en el e-commerce, sino en el resto de transacciones de fácilmente el 40%. Y esperamos que esto siga creciendo, hablando de nueva normalidad. Consideramos que esto es uno de los comportamientos que se queda. 12% de los mexicanos que están transaccionando hoy en e-commerce nunca habían transaccionado en e-commerce. Y la mitad dicen, voy a seguir transaccionando así. Esas largas filas en los cajeros automáticos que todos hemos visto en países, no es algo que la gente quiera hacer. Y esta exposición a los pagos digitales y esta tranquilidad de que los pagos digitales son seguros y tienen mecanismos de protección, les han dado la tranquilidad para que regresen a
a las mismas transacciones digitales. Claro, en cierto modo van a ayudar algunas políticas que ya se habían delineado, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, toda esta parte del CODI, ¿no? En muchas tienditas y pequeños comercios pues ya estaban trabajando con algunas plataformas que les permitía aceptar pagos, en principio con tarjetas de débito, ¿no? Quizá ahora ya un poquito más sofisticado el asunto, pues por otros, digamos, medios más avanzados, ¿no? Como los cashless, las herramientas de, digamos, de proximidad para las tarjetas, ¿no? En ese sentido, ¿qué está haciendo Mastercard pues, para aprovechar ya esta, digamos, esta inercia positiva? Que puede sonar como un término encontrado, ¿no? Pero es una inercia porque vemos que ha estado creciendo y es positiva porque, pues bueno, más gente se está sumando, ¿no? Más allá de los temas de inclusión digital o de inclusión financiera, la gente que ya está en esto, pues no lo va a soltar, como bien decías, ¿no? Entonces, una firma como Mastercard, digamos que tiene contacto con bancos, que tiene contacto con diversas plataformas y que está en el corazón de esta revolución, digamos, tecnológica, pues cómo puedes detonar esto, ¿no? Que aprovechar esto que viene creciendo, que se mantenga y que, bueno, pues que simplemente sea exponencial en la siguiente normalidad. Así es. Mira, primero mencionaste CODI y el gobierno mexicano y creo que el gobierno mexicano tiene exactamente las mismas intenciones que nosotros. Ofrecerle la oportunidad a todo el pueblo mexicano a que tenga acceso a medios de pago digitales, porque entiende que, uno, el efectivo es costoso y el efectivo es riesgoso. Pero dos, que sin esas herramientas no podemos ayudar a desarrollar a todo el pueblo mexicano. Entonces, por ese lado, aplaudimos todas las iniciativas y buscamos la interoperabilidad permanente. Por el lado Mastercard, hablemos de tres empujes fundamentales típicos de la economía. El primero es los gobiernos, como estábamos hablando, y la reacción de los gobiernos a mantener el crecimiento y la operación en general. Como la mayoría de los gobiernos en la región y en el mundo entero ayudaron con iniciativas de incentivos y de desembolsos adicionales a que la economía se mantuviera. Uno de los focos principales para nosotros fue ayudarle en unas economías que eran mitad efectivo o más, porque los pagos en Latinoamérica en general son 80% en efectivo cheque versus digital. Nos tomó mal preparados. ¿Cómo ayudarle rápidamente a los gobiernos a que pudieran hacer pagos digitales? Ese fue un gran esfuerzo que hicimos y tenemos 15 o 16 proyectos en la región donde ayudamos a avanzar estos pagos, incluyendo en México, trabajar con algunas fintechs, trabajar con el Banco de Bienestar, etcétera, y obviamente con nuestros emisores. Por el otro lado, el usuario mismo, el tarjetaviente, el comprador empieza a demandar los pagos digitales para poder suplir sus necesidades. Pero no solamente eso. Eso es cuando los hace online, que es e-commerce. ¿Cómo habilitamos rápidamente a ese usuario con productos rápidos que pueda recibir desde su casa y reemplazar el efectivo? Pero por el otro lado, ¿cómo habilitamos al pequeño comercio? ¿Cómo utilizamos a los adquirientes? Porque el pequeño comercio no estaba acostumbrado a recibir pagos en línea, pagos en e-commerce, hasta algunos presenciales, pero no en línea. Entonces aparecieron tecnologías muy rápidas que adoptamos muy rápido, como el Link to Pay, donde recibía finalmente un texto del changarro de la esquina, la panadería de la esquina, la tortillería, y te mandaba un link y ahí ponías tus datos y podías pagar con tarjeta. De allí hasta habilitarlos con tecnología más avanzada. Todo respaldado con autenticación y seguridad, que es clave para que la experiencia sea una experiencia segura. Pero por el otro lado, imagínate que el usuario, cuando ya empieza a abrirse el sistema y va a la panadería, yo no quiero entregarle mi tarjeta a alguien, yo no quiero que nadie toque nada. Y es uno de los aprendizajes de este nuevo normal. El usuario está pidiendo un
un sin contacto todo. No solamente el pago es una de esas y ya hablamos en un segundo, pero está pidiendo separaciones, barreras, está pidiendo distanciamiento, está pidiendo que el menú me salga en el teléfono móvil, me está pidiendo que la transacción bancaria sea móvil. Y en términos del pago mismo, veníamos trabajando hace más de 5 años en el mundo entero en tecnología contactless, que no solamente es igual de segura que cualquiera de las otras tecnologías con contacto que nosotros tenemos en el mercado, es igual de segura, pero es mucho más eficiente y la experiencia es inigualable. Cuando todo lo que haces es tap, y ya, y me voy, es inigualable la experiencia, nadie toca tu transacción, nadie toca tu tarjeta. Ese mecanismo es el más demandado hoy en el mundo entero y estamos viendo crecimientos en todas partes, en Latinoamérica del 200%, en Chile estamos viendo que el 65% de las transacciones ya son contactless, en Australia son más del 90%, y en países de lenta adopción como Estados Unidos ya vamos por más del 10%, donde ya recibes en el súper un avisito que dice, por favor, paga con contactless, por beneficio de ellos y por beneficio tuyo. En México estamos avanzando bastante bien, tenemos poco más del 65% de los establecimientos que aceptan medios de pago electrónicos, ya aceptan contactless, y tenemos como al 75-80% de los emisores de Mastercard ya habilitados, con muchísimas tarjetas en el mercado y las transacciones cada vez más creciendo. Creemos que esta es una de los comportamientos que llegaron para quedarse y que en el 2021 y 2022 se van a tomar como una tormenta el mercado de pagos en México. Claro, me imagino que también digamos, con una base de clientes, de usuarios más amplia y creciente de todo este tipo de servicios, pues también es un mar abierto, ¿no? Digamos, para los ciberdelincuentes, ¿no? Se abren más frentes, más posibilidades para que ellos pudieran explotar pues la llamada ingeniería social, ¿no? Por ejemplo, fraudes, robar identidades y demás, que es un tema que a mucha gente le preocupa y que muchos dicen, no, pues prefiero tener mi dinero abajo del colchón que exponerlo, ¿no? Y que exponerme a estos fraudes y a estas operaciones de la delincuencia, en este caso cibernética, ¿no? En este caso, ¿qué hace Mastercard? Pues ya tienen una historia, ¿no? De blindar todas las operaciones para todo nivel de clientes, pero bueno, pues con esta creciente actividad en estas modalidades que nos comentas, pues también podría estar creciendo la oportunidad para que la ciberdelincuencia pues hiciera de las suyas. Así es, y me alegra mucho contarte a ti y a todos los oyentes y la gente que está viendo que llevamos muchos años trabajando en esta área. Primero queríamos proteger las transacciones presenciales, luego queríamos proteger las transacciones en e-commerce y trabajamos en múltiples frentes. Obviamente el primero es saber que Alejandro es Alejandro, es la autenticación. La segunda es entender que el producto que estás presentando es un producto válido y no fraudulento. Y la tercera es proteger la transacción en todo sentido. Hay una última en la que empezamos a entrar desde hace unos 2-3 años, que es proteger el ecosistema completo. Porque estos señores en el cibercrimen no pueden dejar pasar un espaciecito para buscar por dónde entrar. Si te sirve de ejemplo, uno de los robos más grandes de bases de datos de tarjeta de una almacén en Estados Unidos fue porque entraron por el website de un proveedor de servicios de monitoreo del aire acondicionado. Imagínate eso. Entonces, nosotros en los últimos 3-4 años hemos no solamente desarrollado tecnologías de inteligencia artificial, sino que hemos adquirido compañías que nos ayudan a complementar todos nuestros servicios de detección y de prevención y de autenticación. Una de esas en particular te ayuda a monitorear los niveles de vulnerabilidad del ecosistema completo para evitar esto último que te decía.
que esa es Risk Recon. Otra te ayuda a manejar la relación con los comercios para que el comercio sepa que todo viene completamente autenticado, protegido por una red global que le llamamos Safety Net, para que cuando empiecen los ataques globales, antes de que tú te des cuenta y te manden un mensaje, antes que el banco se dé cuenta y empiece a detectarlo, nosotros ya entendemos por inteligencia artificial los patrones y paramos los ataques. Hemos parado billones de dólares en ataques en los últimos años en el ecosistema. Entonces, para nosotros es un orgullo decir que seguimos trabajando fuertemente para garantizarte a ti y a todos los usuarios que la transacción es tan segura como la transacción en persona. Ahora lo esencial es disfrutar lo simple, lo normal, lo cotidiano, porque son las cosas que no tienen precio, las que realmente importan en la vida. Mastercard. Jorge, finalmente, en términos de mantener toda esta, digamos, todos estos crecimientos positivos, que quizá fue lo único positivo o de las pocas cosas positivas que se han visto dentro de esta situación que hemos vivido los últimos meses, que es esta aceleración digital, estas nuevas tendencias, ¿no? de los usuarios, de los proveedores de servicios, de los intermediarios en este caso. ¿Cómo hacerle para que todo esto siga creciendo, ¿no? Esta aceleración que se dio pues casi de la noche a la mañana se mantenga y que al contrario pueda seguir creciendo pues en beneficio de las economías, en beneficio de la transparencia, ¿no? En beneficio pues de la seguridad de las personas. Yo creo que, como bien lo dices, la pandemia nos dejó un nuevo normal que implica comportamientos que ya son aceptados, no son comportamientos temporales, sino que pasó suficiente tiempo como para que el comportamiento sea aceptado. Ese comportamiento es, prefiero lo digital, prefiero sin contacto, prefiero mi producto débito, prefiero mi contenido. Y eso del lado ecosistema nos deja también un readiness, estoy listo, una habilitación que no teníamos antes en el ecosistema y que ahora ya no tiene reversa. Un convencimiento de las entidades que participan en el ecosistema de pagos que esta es la forma a seguir. Nos tocó acelerarnos, aprovechémoslo. Es mejor, es más seguro, es barato, aprovechémoslo. Y creo que el último empujón, pues ya tenemos el usuario, tenemos al pequeña y mediana industria, tenemos a los emisores, a los bancos, a los adquirientes del ecosistema, tenemos el último es el gobierno que entiende y acepta, lo hacía desde antes, ahora lo está haciendo más en impulsar los pagos digitales, en impulsar la digitalización, en cerrar la brecha digital. Y cerrando esa brecha digital, ese espacio donde algunos tienen y otros no tienen, le damos acceso a la población, a instrumentos financieros, a productos financieros, a contenido digital. Está aquí para quedarse y nosotros desde el lado Mastercard estamos invirtiendo desde el inicio de la pandemia en la búsqueda de vacunas y nos unimos con la fundación de Bill y Melinda Gates para ayudar a impulsar la búsqueda de una vacuna más rápido. Son $250 millones que se invirtieron, con crear un fondo para pequeña y mediana industria también de $250 millones para impulsar a la pequeña y mediana industria, con ofrecer productos gratis de ciberinteligencia y cibertecnología para la pequeña y mediana industria y habilitarlos no solamente digitalmente, sino tecnológica y contra el cibercrimen. Seguimos invirtiendo con nuestros emisores, seguimos invirtiendo con los usuarios y al final estamos también invirtiendo mucho en educación financiera, Alejandro, porque trae una responsabilidad esta digitalización y esta aceptación de los nuevos jugadores en nuestro ecosistema. La educación financiera va a ser uno de esos pilares en los que seguiremos invirtiendo en los años a seguir. Claro, y como todo lo que tenga que ver con educación, pues a mayor inversión, mayor beneficio para nuestras sociedades, ¿verdad? Así es.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en esta sesión virtual. Y bueno, pues seguramente vamos a tener más oportunidades para interactuar e intercambiar puntos de vista sobre la situación actual y pues el nuevo normal o el siguiente normal, como hemos charlado en esta ocasión. Así es, Alejandro, a ti, a Forbes, a nombre de Mastercard, muchas gracias por habernos invitado. Espero que todos nos acompañen en el Foro Forbes Negocios en noviembre 11, donde Mastercard estará participando también y estaremos hablando de esa transición de no normal a recuperación y crecimiento. Los esperamos a todos allí. Muchas gracias, Alejandro y Forbes. Gracias.